Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, de crecimiento personal. Muchas personas les encantaría utilizar su mente de una mejor manera, y a quien nos escucha en este momento y no ha alcanzado muchas de las situaciones que quisiera encontrar en su vida, como la salud, la paz interior, éxito en el deporte, en los negocios y también a nivel académico, pues bien, hay estrategias que están desarrolladas desde hace varios siglos y que se han ido codificando en métodos aplicables a cualquier tipo de personas. Y por eso quien está triste, abatido, enfermo, con una motivación de vida parcial, hoy puede cambiar un poco a través de este programa. Es el objetivo de Sanamente, y siempre con un profesional de la salud que nos pueda educar y que nos pueda dar pautas para vivir mejor. Vamos a hablar sobre el entrenamiento mental para el deporte, los negocios, la academia, a través de la hipnosis y la programación neurolingüística, la PNL. Con un hipnólogo clínico, hipnoterapeuta, conferencista en seminarios internacionales, él hace su actividad física dedicada a terapias individuales y grupales, siendo entrenador mental en ligas y clubes deportivos, empresas y entidades educativas. Y este psicólogo lo tenemos aquí, es el doctor Alejandro Pineda. Doctor Pineda, buenas noches, gracias por estar de nuevo en Sanamente de Caracol Radio. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme. Bien, sí. Vamos a trabajar ese aspecto de las creencias limitadas, que es lo que nos impide que los seres humanos lleguemos a esto, porque de todas maneras muchas personas son capaces. Cuando yo estaba pequeño siempre oía esa historia de los compañeros que decían, yo me sé todo y cuando llego al examen me bloqueo. Y entonces, a mí personalmente, y lo tengo que agradecer a la vida, a mí siempre los exámenes que me foguean me gustan. A mí en las entrevistas cuando me hacen me gusta que me fogueen porque le sale uno mejor cosa. Ahora, si no tiene una idea, pues se raja, pero quiero decir, eso nace de una creencia que ocurre, que uno cree que le va a ir mal o cree que le va a ir bien. Sí, en parte hay personas que les pasa eso porque son pesimistas, otros porque no tienen un adecuado manejo de su ansiedad. Sí. Hay muchas creencias que hacen que las personas no puedan lograr su objetivo, pero también en todo esto de deporte, academia, arte o trabajo, la persona se encuentra enfrentada a muchos problemas, como en la parte mental, falta de atención, inconstancia, reactividad o una falta de tolerancia a la frustración, y hace que esta persona entre en un estado de sufrimiento que a lo mejor no le permite alcanzar su desempeño adecuado en cualquiera que sean las actividades que se desempeñan. También en el evento mismo, puede ser en el colegio, o en la cancha de fútbol, o en cualquier circunstancia en que se desempeñe, también hay unas situaciones que pueden conducir a que la persona sienta que no está en lo máximo y pueda tener estados negativos. El mismo clima le puede afectar, en fin, hay muchas cosas que pueden afectar a la persona o a aquel deportista que no alcanza su máximo desarrollo allí. Bueno, vayámonos a un hecho fundamental. Este tipo de programas va a funcionar para el deportista, para el ejecutivo en sus trabajos profesionales, para la persona en salud, porque es el mismo condicionamiento. La mente va a actuar de igual manera. Por supuesto, uno lo quiere utilizar para mejorar en el golf, en el fútbol, otro para mejorar su capacidad de exponer en una conferencia, un muchacho para poder ir mejor en los exámenes, en fin, pero ¿dónde nace la capacidad de la hipnosis, y ahora hablemos qué es la hipnosis, para poder transformar una creencia que supuestamente uno ni siquiera sabe dónde la tiene? Porque no sabemos dónde fue que nos bloqueamos o dónde fue que aprendimos a no hacerlo bien. Sí, muy interesante saber eso. La hipnosis es un estado especial de conciencia donde podemos tener una comunicación más fluida entre la mente y el cuerpo. Y podemos llegar haciendo a veces, como lo que denominamos regresiones, ir buscando en nuestro pasado donde se generaron programaciones negativas, que pueden haber sido desde la familia, desde el colegio o en la escuela, en sus primeras letras. Ahí encontramos que a veces pueden ser eventos traumáticos y otras veces eventos aparentemente insignificantes y sin importancias generan programaciones negativas para crear esas... Sí, que le digan a uno... Mamá, yo quiero manejar. No, tú no puedes hacer eso. Entonces uno eso lo tradujo, el que no puede manejar, para muchas otras no puedo hacer eso, que no fue ni siquiera un trauma. Sí. O quiero ir a Japón. No, tú no puedes, cosas así tan elementales. Y otra cosa que encuentro muy frecuente, a veces es que le estamos diciendo a los hijos, no, es que tú sabes mucho, tú eres muy inteligente, puedes con todo, pero además de eso se le están facilitando tanto las cosas que a esa persona le estamos anulando para esforzarse, porque todo requiere un esfuerzo. Y no todos quienes están buscando su mejor desempeño
están en esa capacidad de esforzarse hasta llegar a su meta. Bueno, perfecto. Vayamos a otro tema fundamental. Los seres humanos no conocen generalmente una estrategia que usted trabaja muy bien, que es el PNL. Sin embargo, hoy en día, digo, el común denominador no la conoce, pero gran cantidad de proyectos en ventas, sí, en personas que son exitosas trabajan esto. ¿Por qué no me habla de Grinder y todo este trabajo de la PNL? Sí. Bueno, Grinder y Bandler han venido desarrollando y le han dado este nombre a un sistema para autoprogramar la mente, llegando a esos condicionamientos inconscientes que nos detienen. Ellos fueron alumnos del mejor hipnoterapeuta que hubo en el siglo pasado, que fue el doctor Milton Erickson, un psiquiatra norteamericano, ya fallecido por los años 80, quien en sus cursos mostró cómo podíamos aprovechar en cada persona sus propios recursos internos. Y no solamente haciendo hipnosis, también por medio de metáforas, de analogías y de muchas técnicas que él aplicó con maestría, y pudo enseñar esto a sus alumnos, y varios de sus alumnos fueron Bandler y Grinder, y a partir de ahí desarrollan este método de trabajo en negocios, en deportes, en academia. Bien, técnicamente, este tipo de estrategia, ¿cómo se aprende? Bueno, me imagino que obviamente un psicólogo lo aprende para la psicología y ayuda a pacientes, pero el común denominador, muchas personas dicen, no, yo hago PNL para que me vaya mejor en una dieta, yo hago PNL para que me vaya mejor en el deporte. No, te entiendo muy bien. ¿Cómo se aprende el PNL? ¿Cómo se aprende? Sí, porque usted lo trabaja. Sí. PNL es programación neurolingüística, sí, es reprogramar la capacidad de pensar y de hablar y de actuar, y se hace a través de lo que usted estaba diciendo. Los alumnos ya aventajados hicieron todo este trabajo de investigación desde la hipnosis, y hoy en día, lo digo porque es que hay cantidades de libros hoy de PNL en todas las librerías. Ahora que estaba en la feria del libro vi otra vez, volví a ver, siempre veo, tengo un amigo José Daniel Puche que lo enseña muy bien, pero quiero decir, la gente lo aprende fácilmente. ¿Cómo se aprende? ¿Dónde se aprende realmente? Porque hay mucha literatura al respecto y muchas veces uno le crea desconfianza, es lo que quiero tal vez decir. Sí, hay mucha literatura y uno puede basarse en quiénes son los fundadores de PNL y aprender mucho de Bandler y Grinder, que hay bastantes libros de ellos. Sí. También hay cursos que muchas escuelas, hay escuelas en Bogotá y escuelas importantes en Bogotá que dan lecciones y seminarios y cursos de PNL. Hasta ahora, donde yo he visto que en nuestro medio aprendemos PNL es a conocer los fundamentos de cómo es la comunicación, los patrones de aprendizaje, cómo desarrollar de manera igual los distintos canales de aprendizaje y cómo hacer que la mente empiece a producir resultados, enseñándole al inconsciente a producir esos cambios por medio de, a veces, de la hipnosis y a veces simplemente de actos que se hacen a través de enseñanzas con el cuerpo, ver cómo la persona puede responder al interiorizar sus emociones y correlacionar esto con situaciones emocionales, visuales, sensoriales, y detecta no solamente los problemas y programaciones negativas, sino que a través de eso también, por medio de una metodología, logra superar esto. Bien, ahora volvamos a lo que usted hace. Le llega una persona en concreto, vamos a poner dos temas. Todos los que nos escuchan no están enfermos, pero sí mucho les interesa temas de salud. Entonces vamos a hacer los dos escenarios. Sí. Una persona tiene una enfermedad y quiere utilizar las estrategias que usted tiene de hipnosis para manejar una enfermedad determinada. Pero vamos a poner el ejemplo concreto de que una persona tiene unos dolores a nivel del cuerpo en una artritis. Entonces, ¿qué podría hacer? Y vamos a poner el segundo ejemplo de una persona que no está enferma, pero que quiere hacer una dieta adecuada y bajar de peso. Sí. ¿Cómo sería una estrategia terapéutica suya? Bueno, enfoquémonos un poco en el dolor. Se puede hacer un control del dolor entendiendo cuál es el dolor innecesario.
porque hay un dolor necesario. El dolor es una manifestación de que algo no está bien, es una alarma, una alerta. Una vez que se está trabajando sobre esa circunstancia que generó el dolor, ya el dolor no es necesario. Entonces la persona a veces no lo ha entendido y persiste el dolor por el miedo a la enfermedad, por el miedo a la consecuencia del dolor, y permanece ese dolor. Entonces yo le enseño a la persona a modular y a que ese dolor innecesario desaparezca. Incluso en situaciones muy complicadas de dolor, la persona puede llegar incluso hasta la anestesia. La hipnosis puede llegar a cambiar la ubicación del centro del dolor y cambiar esa sensación a otro centro de placer y empezar a producir endorfinas que hacen que ese dolor se pueda modular y desaparecer si el dolor no es necesario. Es importante identificar primero la naturaleza del dolor. Entonces, aquella persona con artritis puede manejar su dolor, está haciendo un tratamiento adecuado y yo le enseño a controlar el dolor. Y hay muchas maneras. Una manera es la visualización. Que la persona visualice cómo es su dolor. Y se me ocurre en este momento un ejemplo. La persona me dice, es que el dolor que yo estoy sintiendo es como si un Doberman me estuviera mordiendo y no me soltara el brazo. Una vez que la persona tiene esa referencia de cómo es que le está doliendo, entonces empezamos a hacer un cambio en la manera como la persona aborda el dolor. Y empezamos a cambiarle el Doberman de color negro por un Doberman de color rosado y le vamos cambiando ese perro que le está mordiendo, que lo lama, hasta que finalmente termina siendo un perrito de peluche que le está lamiendo la mano. Ahí, si lo llevo en un orden adecuado y si la persona responde a esta visualización, la persona aprende a controlar el dolor. No solo lo quita, sino que una vez que le vuelva a aparecer, vuelve a pensar en cómo fue el proceso que hizo para eliminar el dolor. Bien, y así mismo hay muchos ejemplos. Perfecto, lo que es claro es que hay una asociación en que uno tiene siempre a una circunstancia puntual. Un síntoma físico como un dolor está asociado a un estado emocional y profundamente a una creencia mental, porque además el estado emocional es la sensación de impotencia, el estado mental es la creencia de que el Doberman me va a hacer daño, me va a destruir, el dolor me está haciendo daño, destruir. Ahí estamos leyendo un proceso. Lo que está haciendo es cambiando una creencia frente a en este caso, que sea necesario el dolor, está cambiando además el estado emocional de vulnerabilidad. Correcto. Y además está generando unas estructuras físicas de un comportamiento y de unas ideas mentales de que todos sabemos que un perrito de peluche no hace daño, que si es más dulce, si es de color rosado y si me va a lamer, pues menos me está destruyendo. Sí. Esa toda la estructura la hace a través de un símbolo. Bien, ¿y qué hacemos con la enfermedad? Porque ahí trabajamos el dolor, pero en un caso más profundo de la enfermedad. Sí, en la enfermedad. Entonces hay cosas bien interesantes también a partir de la imaginación y la visualización. Y es, en el caso de un virus, podemos empezar a que la persona imagine que dentro de su organismo se están creando unas batallas entre los linfocitos, todo lo que está generando. Pues esas palabras no las entiende la mayoría de los pacientes, linfocitos. Entonces, podemos decir que hay como en Nintendo. Naturalmente, sí, claro. Como en el Nintendo, algo que se va comiendo. El Pac-Man de nuestra época, es que eso usted y yo lo entendemos, pero estas niñas, sí conoce el Pac-Man de allá, me hace cara de que sí. Y Dayan, eso que tiene como 23 añitos nomás. Bueno, es que esos son refritos de los juegos. Hay estudios muy juiciosos en eso. En universidades tan prestigiosas como Harvard hay unas investigaciones del doctor Herbert Benson donde esa relación mente-cuerpo está suficientemente estudiada. Los doctores Simonton que empezaron con eso hace muchos años. Hay muchas personas que han trabajado ya eso. En este congreso pasado en Brasil, que ocurrió entre el 8 y el 12 de abril, conocí un profesor universitario, el doctor Palomino, quien hizo una exposición de cómo realmente funciona esa relación mente-cuerpo y cómo podemos compensar el efecto del cortisol, que si no lo eliminamos, no eliminamos, sino le buscamos un antagonista que haga que su efecto no esté permanentemente incidiendo en nuestro organismo. O sea, endorfinizar el cuerpo hace que esa salud empiece a aparecer. Entonces, hay estudios muy serios
en los cuales han mostrado la eficacia de la visualización y la imaginación para lograr esas batallas contra los virus, incluso con el cáncer, cómo mejorar la calidad de vida de la persona a través de estos estados especiales de conciencia en los cuales la persona logra crear desde su mente la respuesta a la invasión de la enfermedad. Sí, textualmente lo que está hablando es estado ideal de la mente, que es la hipnosis, donde en un estado de relajación consciente se pueden programar, en este caso, ideas de una mejor manera y produce mejor resultado. Y yo le he hecho una segunda pregunta para un segundo ejemplo. Una persona que quiere adelgazar. Entonces, ¿cómo se puede ayudar con esta estrategia para favorecer que cuando le da hambre, qué va a hacer, que cuando se pare en la báscula el otro día no haya bajado de peso, que cuando no sé qué? Cuénteme. Sí. Entonces, determinar qué es lo que le está haciendo subir el peso. Es lo primero, saber si la persona, todo su malestar, su ansiedad, la está trasladando a la comida. O también qué está pasando con su metabolismo, porque a veces el metabolismo de la persona es lento, no va a servir mucho que haga dieta y ejercicio si no entiende qué está pasando con su metabolismo y lo vuelve más rápido. A veces las personas se saltan comidas y no están entendiendo que al saltarse la comida le están dando una orden a su mente inconsciente, a su hipotálamo de que hay una situación de riesgo, entonces fácilmente cualquier cosa que coma después se va a ir a grasas en lugar de irse a energía. Entonces, una vez entendido cómo es el proceso, porque la persona está subiendo de peso, podemos ayudarle desde el manejo de la ansiedad hasta la motivación por hacer ejercicio y al cambio de hábitos alimenticios. Hay unos métodos que han dado mucho resultado y es que la persona imagine en un estado de hipnosis que está recibiendo una intervención quirúrgica, por ejemplo, una reducción como reducción de estómago o la instalación de un balón intragástrico o un bypass gástrico. Todos estos métodos, si quien está siendo sujeto de este tratamiento logra visualizar y logra entrar en los estados necesarios requeridos para que la mente se crea esto, ahí tenemos un resultado eficaz. Hay datos también muy documentados de personas cómo han logrado bajar 20, 30 kilos por medio de estas intervenciones virtuales con hipnosis. Bueno, maravilloso. Además, no tienen que someterse a tantos esfuerzos porque simplemente pueden disfrutar el estar haciendo una nueva alimentación. Sí. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte con Alejandro Pineda en entrenamiento mental para el deporte, la salud, la academia a través de la hipnosis y la programación neurolingüística aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el doctor Alejandro Pineda. Estamos hablando de entrenamiento mental para el deporte, para la salud, para la academia, para la vida profesional a través de la hipnosis y la programación neurolingüística. Él es hipnólogo clínico, hipnoterapeuta, conferencista en seminarios internacionales. Además, hace trabajo profesional con grupos particulares en cuanto a clubes deportivos, a personas que han desarrollado su entrenamiento profesional o también con personas a nivel educativo. Estamos hablando de cómo nosotros tenemos creencias limitadas que pueden nacer de estrategias particulares de la familia, de momentos históricos de la persona del pasado, pueden hacer también de traumas psíquicos o físicos. Y en ese momento, cuando se hace una hipnosis en un estado ideal de la mente, se puede encontrar a dónde se puede llegar a ese lugar donde ha ocurrido la experiencia y se puede transformar a través de una nueva información, una nueva creencia que se puede generar. Y eso puede servir, por supuesto, en ese estado ideal de la mente para programar nuestra mente y desarrollar creencias favorables. Se puede hacer, por ejemplo, en una enfermedad o en un dolor, transformando la información que tenemos frente a ese sufrimiento. Podemos cambiar una información que es tóxica, agresiva, violenta, por algo que desde la misma manera en que está la creencia se va transformando hasta que se vuelve algo que no es hostil y se puede modificar. Eso es lo que hace la programación neurolingüística. Eso es lo que hace la hipnosis con un profesional como Alejandro Pineda. Quiero que hablemos entonces de ese estado. ¿Cómo se logra llegar a la hipnosis? Y la pregunta clave que siempre hace la gente, ¿y me pueden hacer cosas que yo no quiero hacer? Sí. Nadie hace en hipnosis lo que no quiere hacer. Porque es que estar hipnotizado no es estar idiotizado ni estar dormido. Por el contrario, el estado de hipnosis es un estado de máxima concentración de la mente. Así, al final de la sesión no lo recuerdes, durante todo el tiempo tu mente está concentrada. Es una disociación del cuerpo y la mente, o sea, se separa el cuerpo y la mente y tú no sientes el cuerpo, pero tu mente está ahí concentrada.
Normalmente se buscan estados muy similares al estado entre despierto y dormido, que es aquel estado en el cual estamos recordando los sueños. Es importante entender que cuando uno despierta y recuerda el sueño es porque su sueño no fue muy profundo, lo puede recordar. Ese estado es un estado que denominamos alfa. Ese estado alfa es en el cual el cerebro tiene una vibración menor al estado despierto. En ese estado alfa es el mismo que se consigue en un estado de meditación o en un estado de superconcentración. Por ejemplo, aquel deportista que está esperando, el atleta esperando el disparo para arrancar su carrera, está en un estado de concentración tal que si midiéramos sus ondas cerebrales estaría en ese estado alfa. O aquel artista que está en su máximo desempeño, en el flujo, haciendo su máximo desempeño, también está en ese estado de concentración. O aquella persona muy creyente y está en la misa, muy devoto, recibió la comunicación, en ese estado de meditación también está en ese estado alfa. En esos estados de superconcentración, la mente está preparada para recibir información que quiera aceptar. Si yo le dijera a alguien en ese estado que hiciera algo que vaya contra sus principios, su ética, no lo haría, despertaría inmediatamente, porque realmente no es eso el método de la hipnosis, llegar a que la gente haga cosas que no quiere hacer. Entonces, si hay esa colaboración, si la persona ya entró en la hipnosis, está colaborando a tal punto de que está resolviendo lo que quiere resolver, pero eso no significa que la persona me vaya a decir la verdad si no quiere decírmela. O mentiras, me las puede decir si quiere decirlas. La persona está en control de su voluntad, así esté en ese estado de hipnosis. Bueno, nos queda claro eso, pero ¿cómo llegamos allá? Para llegar allá, entonces, lo normal en la hipnosis tradicional es por medio de la relajación. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se logra esa relajación, doctor Pineda? Concentrándose en la respiración y escuchando aquellas imágenes, aquellas ideas que le está dando el hipnoterapeuta, llevándolo a situaciones imaginarias o simplemente relajando los músculos. Lo más sencillo es por medio de la relajación muscular. Al llevar la relajación muscular, entonces se llega a ese estado en que ya la persona está en el estado de hipnosis y lo detecta el terapeuta cuando la persona está con los ojos cerrados y los está moviendo, es porque está en ese estado como soñando, está viendo las imágenes, ahí ya está en ese estado. Luego viene un estado ya de profundización del estado hipnótico, en algunos casos se requiere una cierta profundización para llevarlo a un nivel adecuado para lo que se vaya a trabajar. En el caso, por ejemplo, de la anestesia, es usar técnicas para profundizarlo aún más, para que no sienta el dolor, para que haya una disociación total del cuerpo. La relajación es muy importante para llevarlo al estado de hipnosis. También la visualización por medio de historias, la persona se va llevando allá por medio de métodos de confusión. Hay bastantes métodos que pueden llevar a la persona a obtener ese estado. En la entrevista inicial, el terapeuta estudia cuál es la forma más adecuada para llevar a cada persona a su estado ideal, de acuerdo con lo que necesite trabajar en esa sesión. Bien, ¿qué posibilidad hay de que una persona, al llegar a ese estado, ya dijimos que no va a hacer nada en contra de sí mismo, se quede con algún tipo de programación, que es lo que estamos trabajando todo el tiempo, que no sea favorable para él? Ah, sí. Por eso hay que ir donde alguien que esté adecuadamente calificado para esto. Porque cualquiera puede hacer hipnosis, cualquiera puede aprender a hacer hipnosis, pero no cualquiera puede hacer terapia. Entonces, ese terapeuta sabe cómo abordar a la persona y llevarlo a donde la persona puede y debe ir sin causar ningún conflicto. Si una persona que sufrió un accidente en el mar, yo la llevo a que se imagine que está en una playa y después se montó en un barco, pues va a entrar en crisis. Entonces hay que hacer una entrevista inicial para saber
cómo voy a conducir mejor a mi cliente a llegar a esos estados donde efectivamente se pueda programar y no sufrir angustia y no quedar con esos programas negativos. Eso es importante recomendarle a todo quien quiera hacer hipnoterapia o buscar hipnoterapia, que vaya donde profesionales reconocidos de una ética reconocida. Bien, ¿la autohipnosis existe? Sí, claro, y es importante enseñarle a los pacientes la autohipnosis. ¿Para qué se hace y cómo se hace? Sí, porque es la manera de garantizar que puedas sanar realmente, de que puedas curar lo que quieres curar, porque la sugestión tiene un efecto limitado, el control emocional tiene un efecto limitado. Por medio de la autohipnosis, la persona aprende a controlar sus emociones, a continuar con ese aprendizaje que le va a servir para programarse, para alcanzar sus metas, para quitar sus creencias limitantes. Siempre es muy importante que nuestro paciente aprenda él mismo a entrar en ese estado donde él mismo puede darse sugestiones. Yo inicio ese proceso dándole a mis clientes unos audios donde para cada malestar le doy audios relativos a la programación que debe seguir y después ya está en condiciones de continuar él mismo con su programación. No es tan difícil aprender autohipnosis. Pero usted las hace guiadas, o sea, la persona está escuchando el audio suyo, pero llegará un momento en que deseche... En que pueda desechar eso y le enseño cómo llegar allá y hago prácticas en mi consultorio para que ellos aprendan a entrar por sí mismos en la autohipnosis. Bueno, como la hipnosis requiere una colaboración directa del paciente, sí. ¿Habrá problemas como enfermedades mentales o niños pequeños que no puedan hacer hipnosis? Sí, hay problemas como enfermedades mentales que ya no podemos disociar la mente de la persona porque ya está disociada. Entonces, hay un 2% de personas que no pueden entrar en hipnosis. Aquel que está demasiado ansioso no logra controlarse, entonces no puede concentrarse porque la hipnosis es un estado de superconcentración. Y aquí el que ya está disociado. Hay un 70% de las personas entran relativamente fácil. Ese porcentaje entre el 70 y el 98, pues hay que ayudarle un poco, entrenando a relajarse, a relajar sus músculos, a relajar su mente, a hacer relajación física y relajación mental. Pero se consigue. Son muy pocos los casos en que no es posible. Bueno, con un personal calificado como lo es usted y como lo son muchas personas que han aprendido estas técnicas. Doctor Pineda, usted va a dictar un seminario pronto en Bogotá sobre un proceso para que las personas logren alcanzar sus metas a través del desarrollo de estas estrategias. ¿Cuándo es? Es el próximo 23 de mayo, sábado 23 de mayo, un seminario de 4 horas donde quien esté interesado podrá aprender a fijarse metas, a encontrar sus creencias limitantes y a tener una metodología organizada para sostener el esfuerzo hasta el final y alcanzar su meta. Es un método de 5 pasos en el cual cada uno puede lograr ese resultado de una manera bien práctica. Bien, y ya para terminar entonces, las personas interesadas en localizarlo a usted, ya sea para este seminario o para algún tipo de entrevista particular para manejar lo que usted hace, manejo de hipnoterapia y de programación neurolingüística para transformar ansiedades, miedos, trastornos de pánico, procesos en este caso de salud física y emocional o desarrollar y alcanzar las metas quitando creencias patológicas o autolimitantes, ¿dónde lo ubica? Si me ubican en mi página web, la más fácil, www.alejandropineda.com,